Muy buenas tardes, profesora Idania. Para mí es un gusto exponerle el tema de nuestra charla sobre la genética molecular de parte de mis integrantes, mi persona, Pablo de la Guardia, Rebeca Rangel y Elías Flores. Para eso, dar una breve introducción sobre de lo que vamos a estar tocando en esta charla. La genética molecular centra sus estudios en el tránsito de regulación y la información genética del ADN y el ARN, y proteínas abarcando campos como los genómicos y los proteómicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas que aportan información genética a los seres vivos. ¿Qué es la genética molecular? La genética molecular es una rama de la genética que se enfoca en el estudio de los aspectos más íntimos y fundamentales de la herencia y la biología molecular. Esta disciplina se ha convertido en una plaza clave en la comprensión de los procesos biológicos que subyacen en la vida de los seres vivos. Importancia de la genética molecular. Un, por- un importante, mu- un importante fundamento sobre la genética molecular y su importancia es que la genética nos ayuda a explicar lo que nos hace únicos, por qué los miembros de la familia tienen rasgos en común, por qué algunas enfermedades como la diabetes o el cáncer vienen de familia, de parte hereditaria, y la importancia de aprender nuestro historial de salud familiar para mantenernos sanos, y por qué hay que llevar el historial clínico anuente. ¿Qué es el ADN? El ADN o el ácido desoxirribonucleico es el material que consiste en la información hereditaria de los humanos. En casi todos los organismos tenemos las células del ADN. Cada cuerpo de cada persona tiene el mismo ADN. La mayor parte del ADN se encuentra en el núcleo celular. ¿Qué es un gen? Un gen es la unidad física y funcional básica de la herencia. Los genes están formados por ADN. Algunos genes actúan como instrucciones para producir moléculas llamadas proteínas. Sin embargo, una importancia sobre los genes es que los genes no codifican proteínas. En los seres humanos, los genes varían en tamaño desde un poco cientos de bases de ADN hasta más de 2 millones de bases. ¿Cómo llevar a cabo la secuencia de los nucleótidos? La secuencia del ADN es el proceso que determina la secuencia de base de los nucleótidos ACS, TS, CS y GS de un fragmento de ADN. Hoy en día, con el equipo y los materiales adecuados, secuenciar un fragmento pequeño de ADN es relativamente sencillo. Las técnicas en las que se puede aplicar esta genética molecular. Existen tres técnicas de biología molecular utilizadas por la genética molecular: ampliación, separación y detección de secuencias. La reacción en cadena de la polimerasa es específicamente utilizada para la ampliación, un instrumento indispensable para una gran variedad de aplicaciones. 2. En la técnica de separación y detección, el ADN y el ARN mensajeros se aíslan a partir de sus células. La expresión del gen en las células u organismos se realiza en un local o tiempo que no es habitual para ese gen en específico. ¿Dónde se aplica la genética molecular? La genética molecular se puede aplicar para el diagnóstico de enfermedades, la prevención de enfermedades, tratamiento de enfermedades. También encabó la monitorización de enfermedades, pronóstico de enfermedades, seguimiento epidemiológico, nutrición de precisión, investigación de enfermedades como tal. La estructura del ADN. Las bases de ADN se emparejan entre sí, la adenina con la timina y la citosina con la guanina, para formar unidades llamadas pares de bases. Cada base está formada y unida a una molécula de azúcar y una molécula de fosfato. Juntos, una base de azúcar y de un fosfato se le llaman nucleótidos. Los nucleótidos están dispuestos en dos hebras largas que forman una espiral llamada doble hélice. La estructura del doble hélice es algo parecido a una escalera. Los pares de base forman los peldaños de la escalera y las moléculas de azúcar y fosfato son sus pasamanos. ¿Qué son los nucleótidos? Son elementos fundamentales de los ácidos nucleicos, las moléculas interior de la célula que transmiten información genética. Los nucleótidos están unidos por sus extremos para formar ácidos nucleicos de ADN
y ARN. ¿De qué se componen los nucleótidos? Como vemos en la imagen, molécula de azúcar, ya sea ribosoma en el ARN o desorribosoma en el ADN. Están unidas por el grupo de fosfato y base nitrogenada, que se utiliza en el ADN, que son adenina, citosina, guanina y timina. ¿Qué son las bases nitrogenadas y qué tipos hay? Las bases nitrogenadas son compuestos orgánicos cíclicos que incluyen dos o más átomos de nitrógeno. Son parte fundamental de los nucleósidos. Existen dos tipos de bases nitrogenadas. La primera, purinas, que es adenina y guanina. Las pirimidinas, que es citosina, timina, en el ADN, uracilo en el ARN. ¿Qué es la recopilación del ADN? Es el proceso mediante el cual se duplican las moléculas de ADN cuando una célula se divide. En primer lugar, duplica su genoma para que para cada célula hija contenga un juego de cromosomas. ¿Cuáles son las enzimas de recopilación del ADN? 1. ADN helicasa, el ARN polimerasa, ADN polimerasa, ADN ligasa, ADN topoisomerasa. Síntesis de proteína a partir del ARN. El ARN se sintetiza en un núcleo y luego se exporta al citoplasma, donde la maquinaria de producción que realmente fabrican las proteínas se une a las moléculas del ARN y leen ellas el código para reproducir proteínas específicas, en el que el ADN se transforma en ARN mensajero y luego en proteínas. Los ribosomas son los encargados de hacer realidad la síntesis de proteína. Síntesis, etapas de proteína. Número 1. Transcripción. La transcripción es una etapa del ADN que se transforma en ARN mensajero. El proceso comienza con la apertura de doble hélice en la región concreta, donde una de las dos cadenas actúan como molde para la síntesis del ARN. Segunda etapa, empalme de ARN. En esta etapa se eliminan los intrones de las moléculas mensajeras, resultando una molécula construida exclusivamente por los exones. El producto de este proceso es el ARN mensajero maduro. Esto que lleva a cabo en el esclisosoma. Tercera etapa, la etapa de traducción. En esta etapa, el ARN mensajero viaja desde el núcleo hasta el citoplasma celular. El proceso de la síntesis de proteína puede comenzar a nivel molecular. La traducción se refiere al cambio del lenguaje del ARN a proteína, o sea, el cambio de nucleótidos a aminoácidos. Cuarta etapa, etapa de acoplamiento. La detención y función del aminoácido correcto al ARN de transferencia es mediado por una enzima llamada
aminoácido ARN sintetasa. Esta enzima se encarga de acoplar ambas moléculas por medio de un enlace covalente. Esta etapa de codificación, la elongación de la cadena polipéptica ocurre por la adición de los nuevos residuos aminoácidos en los siguientes pasos: la unión del ARN de transferencia, formación del enlace peptídico, la translocación de las subunidades. El resultado es el movimiento del ribosoma completo y empieza un nuevo ciclo. En la sexta etapa tenemos la elongación. Como ocurre en la transcripción durante la traducción de las proteínas, también se ven involucrados los factores de elongación. Estos elementos aumentan la rapidez y la eficacia del proceso. En la sexta etapa tenemos la finalización. En esta etapa la proteína conocida como los factores de liberación se unen al ribosoma y producen la catálisis de una molécula del agua y no de un aminoácido. Esta reacción libera extremas carboxilo terminal. Finalmente la cadena de peptídico es liberada al citoplasma celular. Tipos de mutaciones. Las mutaciones pueden darse de tres niveles diferentes. Una es la molecular, la genética, que son mutaciones a nivel molecular y afectan la constitución química a los genes, es decir, la base o la letra del ADN. La cromosómica es el cambio que afecta a un segmento cromosoma por tanto su estructura. Estas mutaciones pueden ocurrir porque grandes fragmentos se pierden o se duplican o cambian de lugar dentro del cromosoma. Y la tercera es la genómica, que afecta al conjunto genoma, aumentando el número de juegos cromosómicos o reduciendo a una sola serie. Esto o bien afecta el número de cromosomas individuales o como la trisomía 21 o el síndrome de Down. ¿Qué es la electroforesis? Técnica de laboratorio, que es la que se usa corriente eléctrica para separar sustancias como la proteína y sea positiva o negativa, los ácidos nucleicos, el tamaño y la carga de una sustancia determinada, cuán lejos se desplaza con la corriente. ¿Qué es la clonación genética? La clonación describe los procesos utilizados para crear una réplica genética exacta a otra célula, tejido u organismo. El material copiado que tiene la misma constitución genética es el original, se denomina como clon. El clon más famoso fue una oveja escocesa llamada Dolly. Existen tres tipos de distintas clonaciones. La clonación genética, que crea para copias de genes segmentos de ADN. La clonación reproductiva, que crea copias de animales completos. Y la clonación terapéutica, que es la que crea células madres embrionarias. Los investigadores dicen o esperan poder utilizar estas células para hacer crecer tejidos sanos que sustituyan los tejidos lesionados o enfermos en el cuerpo humano. ¿Qué es la terapia genética? La terapia genética se ha desarrollado como un método de acercamiento a los tratamientos de las enfermedades humanas. Esto basado en la transferencia de materiales genéticos a las células de un individuo. Se puede emplear para modificar las células al interior o por fuera del cuerpo. Cuando se hace al interior del cuerpo, un doctor inyecta al vector o el vector que porta un gen directamente a la parte del cuerpo que tiene la célula defectuosa. Tipo de terapia genética. Se realiza sobre la célula germinal al paciente. Esto si es un feto o un embrión desarrollado. Por los cambios generados por la genética terapéutica serían hereditarios. Esto es una terapia genética germinal. La segunda terapia genética somática es aquella que se realiza sobre la célula somática de un individuo, la célula del cuerpo adulto que se encuentra en todos los tejidos y órganos, de forma en la que modifica que se realice solo surten efectos dichos pacientes. Estas se dividen en terapia genética somática in vivo, que es la introducción del material genético que se realiza directamente en el individuo, que se administra a la terapia a través de un vector. Esto que se localiza en las células enfermas e infectadas. Uno de los problemas y desventajas que se presentan en la terapia genética es que es muy difícil de conseguir que un vector distinga un solo único tipo de célula diana. Y la terapia genética somática ex vivo, que es el proceso de caso de transformación celular que se lleva a cabo a partir de una biopsia de tejido al paciente de la célula ósea o de la sangre del paciente, a la que se introducen en el laboratorio la
copia corregida del gen y luego se trasplanta al paciente. Tiene lugar fuera del cuerpo del enfermo, por lo que puede considerarse también una terapia genética. La conclusión de nuestra compañera Rebeca Rangel dice: la genética molecular estudia las estructuras de los genes. La molécula da vida y funcionamiento a las células sobre el ADN, cómo estamos compuestos, y es lo que nos hace únicos como individuos. Nos damos cuenta sobre las enfermedades hereditarias a través del ADN y ARN que se forman en la proteína necesaria. La conclusión de nuestra compañera Pavlova de la Guardia dice que la genética molecular desafía a explorar no solo el código genético, sino también nuestras capacidades para entender y utilizarlo. Es importante saber cómo podemos aprovechar este conocimiento para el bienestar de la humanidad, manteniendo siempre el respeto por la complejidad y la diversidad que se caracteriza a la vida en su formación más fundamental. Y la conclusión de mi persona, Elías Flores, es que la genética molecular ha revolucionado a nuestra comprensión de la herencia y las funciones genéticas, permitiendo el avance significativo en la medicina y en la biología. Su impacto continúa expandiéndose, revelando conexiones más profundas entre la información genética y los procesos que se abren a nuevas posibilidades de investigaciones y tratamientos de enfermedades genéticas. Esto ha sido todo. Muchas gracias.